Hay gente que vuelve a hablar. Y aquí esa es una muletilla, sí. Tipo, sí. Por ejemplo, ¿Por qué se usan el es la afirmación en guaraní, es el Pero equivalente viste a sí. que él, como dice, como este sketch de Gustavo Cabañas, está el Sí. Claro. le pregunta, es como la letra, como el chino mandarín por ahí. Todas las expresiones pues tienen lo que se llama el contexto. Hay un caso que no tiene que ver con la voz ni con la escritura. Por ejemplo, vos ves una cruz y pasás frente a lo que es una iglesia que hace persignar, hacer la señal de la cruz. Entras a una sala de clase y ves ese mismo signo y no hace la señal de la cruz. Está ante un signo de suma, además. O por ejemplo te vas conduciendo, ¿verdad? Ves una cruz, un fondo amarillo, una cruz negra, así un cruce de camino. El significado es distinto. O más adelante, en un fondo blanco y una cruz roja. Pero un escrito mismo no tiene contexto, o sea, no creo poder interpretar el Claro, siempre va a depender de la persona, porque es, sobre todas las cosas, una expresión oral. Cuando vos decís, hablando por teléfono ese. porque puede ser, por ejemplo, una expresión de asombro, cuando alguien te cuenta, Y acá el ish también dicen. igual. Nosotros tenemos dentro de lo que comúnmente llamamos la expresividad de la lengua, todos estos elementos que estaba mencionando. Nos resulta más fácil decir que decir sí. Una cuestión tan común entre nosotros, el que a veces se nos escape en guaraní, algo inclusive que para una persona que no suele hablar es una cuestión común, pero está usando palabras en guaraní.